Alena, he decidido que voy a escribir mi próxima novela en español neutro. Pero si eso no existe. Soy Laia Soler, Soy Elena Pons esto es el podcast de Make a Book. y hoy hablaremos de la polémica del español neutro versus el español de España. Bueno, todo esto viene porque este fin de semana he visto Threads completamente inundado por este tema. Sinceramente, no he llegado al inicio de todo esto, pero he visto un montón de mensajes y de debate acerca de las traducciones españolas que no gustan en Latinoamérica. Los lectores latinoamericanos reclaman traducciones en español neutro porque sienten que las que se hacen en español de España, que vamos a llamar castellano para no estar liando, sienten que el castellano pues no conectan, que está lleno de modismos, era una queja muy frecuente que los modismos los sacaban de la historia, que el léxico no tenía sentido. He visto mensajes diciendo que algún lector que ha leído una misma obra, un mismo libro en español de España y en inglés y que ha interpretado al personaje de forma completamente diferente y bueno, básicamente el mensaje es editoriales españolas, eh, mm, respetad a los lectores latinoamericanos y publicad los libros en español neutro. Ok. Así que de eso vamos a hablar hoy. Ok. Tenemos que hacer Bueno, primero. Sí. antes de que empiece, antes de que empecemos, voy a decir que estamos preparadas para abordar este tema porque Alena es traductora y además ha sido editora en una editorial que trabajaba tanto en España como en Latinoamérica y Ujú. yo he adaptado textos, así que Eras mi sabemos correctora. Eras de mi qué va el correctora. tema. Era tu minion. Eras mi Miriam, exacto. Y además, y esto es muy random, pero antes de sacarme mi licenciatura en traducción e interpretación, estuve un año y medio en la escuela de cine, donde, curiosamente, curiosamente no, estudié historia del cine. ¿Y por qué es relevante? Vale, porque el español neutro es una lengua artificial. Es una lengua que realmente no existe, es lo que hemos dicho. En los años, desde 1920 hasta los años 50, en Hollywood, las películas se hacían en un inglés que se llamaba Mid-Atlantic o transatlántico. Era un acento falso que era medio británico, medio americano, que se hizo y era un lenguaje exclusivo del cine, eh, que se hizo un poco para contentar tanto a la gente del Reino Unido como a lo de Estados Unidos y era una cosa muy rara, que ahora pasa, ¿no? Que tú vas a ver una peli de esa época y de golpe no entiendes por qué están hablando con acento americano, pero dicen las R's como en los británicos, entonces era una cosa tal. Y Hollywood en 1900, no sé si, no, creo recordar que fue en 1929, invirtió para la creación de un español neutro, que básicamente era una lengua postiza sin ningún referente cultural que pudieran usar para el doblaje a nivel internacional. Porque obviamente el español es la lengua oficial de, hemos buscado 21 países, incluido Guinea Ecuatorial, que está en África. Entonces, para hacerlo fácil y para, obviamente, gastar menos dinero, dicen, vamos a hacer este idioma que traduce pero no es de ningún sitio para que sirva para todo. ¿Qué pasa? Que no es real. No es real, no es natural y bueno, un poco de contexto, creo que los niños españoles que crecimos en los 90 Ujú. aprox, cuando nos dicen lenguaje, o sea, español neutro, pensamos en las pelis de Disney de los 80 de los 90 y creo que muchos, como me pasó a mí, no descubrimos hasta bastante adultos que Ujú, se suponía que eso era español neutro y que no ujú. pertenecía a ningún país en concreto, porque yo estaba convencida de que, pues yo qué sé, era venezolano o mexicano o no sabía qué era siendo niña, tampoco me lo preguntaba.
Yo lo que sabía era que no era mi español, no era el español Exacto. que yo hablaba. Me encantaba, quiero decir. Sí. Y ahora los niños o sea, los adultos que crecimos en esa época no podemos escuchar otro doblaje. Pero eso no significa que lo Hasta La sintiéramos como Sirenita. propio. La Sirenita fue la última. Después de La Sirenita no puedo, o sea, La Bella y la Bestia en español neutro no puedo. Pero La Sirenita, claro, las Aristogatos, La Sirenita, el Libro de la Selva, todas esas para nosotros fueron así, porque en los años 90 España decidió empezar a doblar en castellano. Claro, y Por- esto lo explico porque creo que es un muy buen ejemplo de que todos éramos conscientes de que eso nos era un poco ajeno, ese tipo de español. Y ese Ujú, es el problema con el español neutro, que es un invento que no existe, o sea, que no ujú. existe, que es artificial y que no es de nadie. Se supone que debería Exacto. ser para todo el mundo, pero no es de nadie. Y al no ser de nadie, como lector, es Ujú. muy difícil que tú conectes con eso. Exacto. Y lo que comentaba toda esta gente de LATAM, que es súper lícito, porque ¿qué hacen las editoriales españolas? Las editoriales españolas hacen dos cosas. Muchas veces o exportan libros que han traducido y que han creado aquí y los mandan en barcos a LATAM y en LATAM los venden por un pastizal, que eso es la conversación para otro día, eso es una gran injusticia, pero es así. O hay si hay editoriales in situ en LATAM, que hay muchas pues en México, en Argentina y tal, pues traducen y publican en español neutro, especialmente las traducciones, digamos, para este público. Pero claro, esto es algo que yo cuando empecé a trabajar en la editorial esta, tuve que explicarle a mi jefe, que mi jefe era argentino, le dije, un público español no aceptará una traducción en español neutro, porque es casi como, bueno, es que no tienes la conexión emocional. Entonces lo que harás es o me voy al inglés o me leo otra cosa, porque es que no, se te hace postizo, se te hace... Claro, y dentro de que en Latinoamérica hay muchísimos países, muchísimos tipos de español, pero creo que se acercan más uno a otro. Eh, Sí, pero luego está el argentino que es sí, sí, totalmente sí, sí, diferente. Bueno, y los sí, sí, uruguayos, pero pero bueno, pues cosas así. Sí, así, sí, así como general, sí, sí, sí. porque comparten más rasgos comunes de los que Obviamente por la cercanía, compartimos, claro. claro, de los que Es que hay un mar en compartimos medio. en general en España, o sea, tanto en léxico como en gramática o, por ejemplo, el tuteo. El Sí, tuteo es súper propio de España y en exacto. Latinoamérica el hablar de usted es muy habitual de tú a Claro, tú. claro. Y aquí es que se Sí. está perdiendo incluso hablarle de usted a la gente por la calle, que se Claro. ofenden, se Sí, sí, están sí. ofendiendo. ¿Pero qué me dices? ¿Qué me estás llamando? ¿Vieja? Exacto, total. A mí me pasa cuando voy a una tienda y me llaman de usted, es en plan, perdona, perdona usted, me ves cara de vieja. Am, entonces, todo esto para decir que el lector lo rechaza, pero no es por xenofobia y racismo, que sí que hay un elemento, o sea, que eso existe y es real. Pero no es por esto, es por el tema de la conexión emocional. Y esto Laia y yo lo sabemos, no solo por el tema del castellano, sino porque hemos pasado, Laia y yo somos catalanas. Entonces, Laia y yo hemos pasado 10 años muy malos porque hubo una época que se traducía en catalán y se traducía al catalán, especialmente novelas juveniles, y se forzaba un lenguaje súper alto, súper culto, súper tal, que entonces no quedaba nada bien con las historias. ¿Y qué pasó? Que los lectores que podíamos leer catalán, porque la y yo hablamos catalán en casa, pues yo, o sea, yo dejé de comprar y de leerme libros en catalán porque, en plan, eran tal caca las traducciones que, o sea, que Claro, por ejemplo, no se querían decir palabrotas. Entonces, por ejemplo, cogías la versión en castellano y la versión en castellano decía cabrón de mierda y la versión en catalán decía ostres tu! Que era como, tros ¿sabes? O d'ase. sea, tros d'ase, batú a l'olla. Entonces, claro, son cosas que si tú no conectas con el texto, ya puede ser Claro. la mejor novela de la historia, pero es tu punto de conexión. Y el problema que creo que, y lo decimos de una forma súper respetuosa, pero queremos y creemos que en general no somos conscientes de cómo se habla en otros países.
Porque yo en Threads, una de las cosas que vi, por ejemplo, que me hizo mucha gracia porque dije, ¡buah! Es que es tan ilustrativo de alguien que decía, es que yo me desconecté leyendo un libro porque ponía de forma irónica de, ¡buah! Me lo estoy pasando de fábula. Ujú. Y esta persona reclamaba que habría sido mucho, habría tenido muchísimo más sentido usar un español neutro y decir, me la estoy pasando increíble. No, Eso no es, o sea, a nosotros, nadie en España diría eso. Y no. podrías decir, como lector latinoamericano, ¿pero lo entiendes? Sí, claro que lo entiendo, Sí. pero estamos en las mismas, estamos reclamando lo mismo en los dos Ujú. lados. Sí. Se me hace rarísimo. O sea, es Mm. igual que si yo en un libro leo piso, o sea, piso de suelo. Sí, O exacto. departamento, de casa, de piso. Sí, sí, sí. ¿Lo entiendo? Sí, lo entiendo, pero se me hace raro. ¿Qué Mm. pasa? Que también el contexto importa. Si yo estoy Claro. leyendo a un autor latinoamericano, por el amor de Dios, dame el libro tal y como lo ha escrito el autor, Total. porque Total. es lo que tiene sentido. O sea, un Claro, yo autor tuve mi época latinoamericana, si de pone leer tío, ¿qué argentino. pasa? Pues te diré, no, no, esto Claro. no tiene sentido. No, claro. Entonces, y luego la otra cosa que a mí me preocupa también del español neutro, y esto es una cosa que tú y yo vimos mucho trabajando estos textos, porque lo que hacía la editorial en la que estaba yo, que por cierto, esto ha pasado también aquí, cuando Puck empezó a venir aquí, sacaron unos cuantos libros primero en traducción de español neutro y tuvieron que empezar a retraducir y a adaptar porque el lector español decía que no, pero bueno, todo esto para decir que cuando nosotros lo que hacíamos es que teníamos la traducción que se había hecho en Argentina o en México y la adaptábamos para el español de España, el castellano, ¿vale? Lo que nos encontrábamos y lo que yo me he encontrado mucho es que como el español de España, como el español neutro no está normativizado porque no es una cosa real, cae mucho en calcar del inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gramática en general se vuelve pobre, se vuelve muy limitada. Usan solo dos conjugaciones. El español tiene 15 conjugaciones, por favor, no hay que usarlas todas, pero entonces, claro, lo que está haciendo esto es que se pierda la gracia, el sabor de cada español, de Se cada tipo de español, digamos. estamos perdiendo lengua y estamos Ujú. perdiendo naturalidad. Exacto. Y nosotras entendemos perfectamente Es y súper frustrante para los lectores y de ahí. apoyamos el derecho de los lectores latinoamericanos que reclaméis eh, traducciones que se adapten a vuestra realidad y a vuestro Totalmente. lenguaje, a vuestra forma de Claro. hablar. Que no pongan tío o gilipollas cada dos. Claro, Esto. claro. Pero también hay que entender que cuando una editorial está asentada en un país, en este caso España, su primer público, aunque haya muchísimo público en Latinoamérica, eso no significa que vayan a llegar ahí, porque muchas editoriales publican aquí primero en España y si funciona, después ya veremos si lo llevamos. Entonces, no tiene mucho sentido reclamarles a editoriales españolas traducciones neutras, porque su primer público es el español y es a quien se deben. Insistimos, Y el público latinos, español habla y lee en castellano, no claro, en algo así ficticio. La cosa es que, además, te acuerdas que lo comentamos, la editora con la que yo trabajaba, digamos, mi contraparte en Argentina, ella de hecho me había comentado que no le gustaba tener que trabajar en español neutro, porque ella es en plan, bueno, que lo que más le gustaba era trabajar con autores nacionales, porque entonces usaban el argentino, el español de Argentina, lo voy a llamar el argentino, ¿no? El argentino y para ella era lo más significativo y le daba mucha rabia no poder decir, hey, si voy a sacar Alas de Sangre, ¿por qué no puedo sacarlo si es para el público argentino, con una traducción en argentino donde Violet le diga a Shaden, vos que sos lo que sea. guapísimo, o como sea, sí, seguro que tiene una palabra mucho mejor que guapísimo. Pero, claro, o sea, la cosa es, como siempre,
y siempre volvemos al capitalismo, pero suele ser al capitalismo. La cosa es, recordemos que los culpables siempre son los de arriba, o sea, no nos peleemos entre electores, porque en un mundo ideal Costa Rica tendría su traducción, Argentina tendría su traducción, Bolivia tendría su traducción y Guinea Ecuatorial tendría su traducción. Y eso, ¿qué pasa? Pero que quieren cortar márgenes y entonces vamos a poner esto del español neutro porque así, pues eso, desde Chile hasta Medellín, todo el mundo lo entenderá. Sí, pero ostras, un lector chileno tendrá su palabra que realmente le llegue. Y lo mismo que un colombiano. Entonces, a ver, que es también pensar mucho en un mundo ideal, pero la cosa es esa. Porque si no, estos españoles, digamos, que no son locales, que son las lenguas de países enteros, irán perdiendo fuerza en el texto escrito por la presencia de este español neutro que no existe, que es un invento de Hollywood, literalmente. Tristemente creemos que no hay solución, pero sí que querríamos insistir en que si hay una solución no pasa por reclamar a las editoriales españolas, porque insistimos, su terreno es España, pasa por reclamarles a las editoriales latinoamericanas Ujú. Que que, valoren a sus lectores que valoren a sus lectores. y valoren la lengua que usan ellos en su día a día, que tienen todo el derecho del mundo a expandir y a ver en sus libros expresiones que dicen ellos, porque te pasa cuando lees una buena traducción y está bien hecha, pero usan una expresión que es muy tuya, pero que sabes que significa exactamente lo que quieren transmitir, ese momento de conexión es mágico y se lo merecen todos los lectores. Claro, y yo también diría en un mundo ideal que hubiera una traducción para cada país Mm, o para cada X países, si ujú. realmente la lengua está muy cerca. Nosotras somos españolas, no somos expertas en, en español latinoamericano, em, pero entendamos también lo que decíamos antes, que proteger nuestros dialectos, nuestras diferentes variantes de una misma lengua es proteger la cultura. Sabemos que es difícil, pero lo que decía Elena, no nos peleemos entre nosotros, porque es lo que quieren. No les demos lo que quieren a los ricos. Peleemos hacia Exacto, arriba, no hacia el exacto. lado. Qué bonito queda esto. Pues con esto lo vamos dejando ya. Como siempre, nos encantará leer vuestras opiniones en redes sociales, ver vuestros votos en las encuestas de Spotify y nos escuchamos la próxima semana. No olvidéis a darle guardar vuestro documento.